después de mucho tiempo de estar evadiendo un propósito que yo misma me había hecho de comentar la introducción crítica al derecho natural, vuelvo a hacerlo y le agradezco mucho al profesor Saldaña por recordarme que tenía que hacerlo, porque de lo contrario, quién sabe si lo habría dejado de lado. Eh, y bueno, ahora sí, vamos a comenzar a leer la introducción crítica al derecho natural. Los otros capítulos de esta serie todavía no entraban al texto, ahora lo vamos a hacer y lo vamos a hacer por la introducción, que me parece a mí que es la parte que menos se tiene en cuenta cuando se estudia este libro. ¿Por qué? Porque son pocas páginas en donde se introduce un tema que no tiene mucho desarrollo en este libro, pero sí en otros dos de Javier Herbada, que son las lecciones propedéuticas de filosofía del derecho y qué es el derecho. Eh, y está justo, además de que toca el tema simplemente esbozándolo, está justo antes de una exposición muy exhaustiva sobre la justicia y lo justo que lo opaca. Pero me parece que son unas páginas que merecen consideración. Y de hecho, que enlazan esta obra con el resto de sus obras en Derecho Natural y Filosofía del Derecho. Empecemos por el puro principio. Empecemos leyendo un fragmento, un pequeño fragmento de la introducción. Y aquí me voy a disculpar porque estas gafas, que son muy viejas, las otras se rompieron, no me dejan leer bien. Pero entonces voy a empezar a leer. Espero me perdonen si lo hago mal. Cuando en Roma los juristas consiguieron transformar el derecho en un arte, no introdujeron algo radicalmente nuevo en la vida de la sociedad humana. Perfeccionaron hasta constituirlo en un monumento de sabiduría el saber hacer lo que desde los inicios de la humanidad constituía una necesidad de la convivencia entre los hombres, una necesidad de la práctica diaria, el saber dar a cada hombre lo suyo, o sea, qué era lo que le correspondía a cada uno en el marco de las relaciones humanas, en las cuales se ponen en juego una serie de bienes. Bien, hasta aquí este primer fragmento. Pareciera, qué pena, se movió esto. Bueno, pareciera que en este fragmento Herbada está haciendo algo que es casi un vicio de todos los que exponemos la concepción clásica del derecho, y es empezar haciendo una exposición histórica que empieza en los romanos dijeron esto, tal. En el fondo no lo está haciendo y esto marca una diferencia respecto de otros expositores como Villé. Herbada juega a reconocer y a relativizar el papel de los romanos en esta concepción. ¿Por qué? Nosotros muchas veces tendemos, cuando tenemos el vicio de exponer así, para tratar de invocar la autoridad, tendemos a presentar el realismo jurídico clásico como si fuera un invento de los romanos o un invento de Aristóteles y a decir esto, pareciéramos insinuar esto es cierto porque lo dicen estos autores y como son tan viejos, esta es la visión original y por lo tanto la visión cierta. Es decir, tratamos de enganchar el realismo jurídico clásico a una visión histórica, pretendiendo que la autoridad o de Aristóteles o de los juristas romanos o de Santo Tomás sea suficiente argumento de aceptación. Herbada no está haciendo eso. Parece que está arrancando desde los romanos, pero fíjense lo que está diciendo. Cuando los juristas lograron transformar el derecho en un arte, no introdujeron algo radicalmente nuevo en la vida de la sociedad humana. Es decir, ¿qué hacen los juristas romanos? Cuando los romanos eh, transforman el derecho en un arte, empiezan a operar con algo que ya existe. Ellos, ¿qué hacen? Elevar un saber, elevar una práctica que ya existía en la sociedad, sistematizarla, ordenarla, reflexionar sobre ella.
pero profesionalizarla si quieren, pero esa práctica es connatural a la sociedad humana. Es decir, allá donde hay sociedad humana, existe la necesidad de un saber que, que consista en saber dar a cada uno lo suyo. ¿Por qué? Porque dar a cada uno lo suyo es una necesidad básica de la sociedad humana. ¿Por qué? Pues podemos suponer que por una parte evita conflictos que solo podrían resolverse con violencia, pero sobre todo porque evita frustraciones, sin saber dar a cada uno lo suyo, las personas en la sociedad van a quedar privadas, posiblemente queden privadas de lo que les corresponde, de lo suyo, y esto, ya lo veremos después, equivale a una frustración humana real, también equivale a que la sociedad no alcance su propio fin porque finalmente las sociedades están constituidas para el bien común. Pero vemos aquí cómo Bada dice, bueno, los romanos hicieron esto, tomaron una práctica que ya existe y la elevan a arte, es decir, le dan una cierta perfección epistemológica, hacen un saber ordenado de lo que tal vez en un momento dependía solo de una tradición o se hacía de un modo más intuitivo o dependía más de un sentido común. Los romanos lo transforman en un arte, pero esto ya existía, ¿sí? Ahora, ¿qué van a hacer los romanos? Pues, por ejemplo, conceptualizar, van a aportarnos, por ejemplo, nombres. Y el primer nombre del que nos van a hablar, el primer concepto, más que nombre, o sea, no me confunden con nominalista, el primer concepto que va a aparecer aquí es el de ius. ¿Qué es el ius? Pues justamente aquello que corresponde a cada cual, o sea, el objeto de esa práctica con natural a la especie humana, sin la cual ninguna sociedad humana puede sobrevivir. Vamos a ver de qué se trata este saber y vamos a ver cómo aparece el concepto de use. ¿Qué era lo que, qué era lo que le pertenecía al vendedor y al comprador? ¿Qué era lo propio del pater familias o de cada una de las personas sujetas a su potestad? ¿Qué debía dar el arrendador al arrendatario? ¿De quién eran los bienes obtenidos por el esclavo mediante su trabajo? A esto que correspondía a cada uno lo llamaron el derecho o el jus, el derecho de cada uno, y a la ciencia que consistía en saber averiguar el jus o derecho de cada uno, le dieron el nombre de ars juris o arte del derecho. Bien, entonces simplemente estábamos diciendo que ese concepto romano equivale a una cosa que ya todo el mundo de alguna manera intuía, algo que se venía reconociendo, algo que está en la estructura de todas las sociedades humanas. Ahora, acá también, sin decirlo, advierto esto, sin decirlo, nos está introduciendo dos cosas interesantísimas. La primera, acá en este solo párrafo, ha utilizado la palabra use en dos sentidos distintos. Al principio lo está utilizando como sinónimo de un saber, transformar el derecho en un arte. Y al final nos lo está definiendo como el objeto de ese saber. ¿De qué se trata ese arte? De dar a cada uno lo suyo, y a ese lo suyo lo llamaron el use. Pues haciendo esto, ya nos vamos preparando para uno de los aportes básicos que tiene el realismo jurídico clásico, y es decir, que el concepto de derecho tiene una cierta analogía. Acá simplemente lo vemos su polisemia, puede significar distintas realidades, todavía no nos ha explicado la jerarquía que existe entre esas realidades o estos significados, pero ya que lo ha utilizado en dos sentidos distintos, vemos que este es un autor que acepta por lo menos la polisemia del derecho. La otra cosa es que Herbada va a arrancar hablando del derecho o del saber jurídico como un arte, es decir, va a apuntar a una característica que a veces queda olvidada, a veces queda relegada,
en las visiones modernas que se centran demasiado en el aspecto de ciencia, de un saber ordenado, un saber sistemático, de conceptualización y jerarquización de conceptos, bla, bla, bla. En este momento, va a decir, esto es un arte, si es un saber que tiene cierta jerarquía, etcétera, etcétera, pero es que además está ordenado a la acción. De eso va a hablar luego en esta misma introducción. Pero de momento notemos estas dos características. Después de decirnos que a esa cosa que es una experiencia social básica, esa cosa que le corresponde a cada cual y que debe ser dada, los romanos lo llamaron ius o lo justo. Y después de decirnos que los romanos llamaron al conocimiento que gira en torno a lo justo, ars juris, nos va a seguir dando definiciones. Las siguientes definiciones van a tener que ver con la justicia. Bien, así como existe ese saber, ese arte, va a existir una disposición personal orientada a dar a cada uno lo suyo. O sea, una disposición constante y perpetua de la voluntad a dar a cada uno lo suyo. En este momento, Hervada nos va a adelantar dos cosas que después va a desarrollar más detenidamente. La primera cosa que va a empezar a decir es que esta cosa que es objeto de la justicia implica un cierto ajustamiento, implica una cierta igualdad. Allí donde yo hablo de lo justo y de la justicia, estoy hablando de algo que corresponde a alguien y ese algo es exactamente lo que se le debe, ni más ni menos. Se puede caer en injusticia por exceso y por defecto, y la justicia nos exige dar exactamente eso que se debe. Es una virtud de ajustamiento, es una virtud que implica una cierta igualdad, un equilibrio entre cosas. Esta es una idea profundamente aristotélica que Hervada va a desarrollar en el capítulo siguiente. Me atrevo a adelantar que aunque está plenamente reconocida por Hervada, en este autor no tiene el peso que puede tener en otros autores, como por ejemplo en Villé o en el mismo Aristóteles. Sí, en Hervada el derecho será eso que corresponde, ni más ni menos, es un equilibrio, pero esa no es la dimensión principal del derecho. A Hervada le importa más la relación de suidad, o sea, esto le pertenece a tal, y la exigencia que existe sobre eso. Con lo cual, entiendo yo que el papel de la persona es mucho más marcado que el papel del equilibrio, del simple equilibrio entre las cosas, sin que niegue esto, simplemente que porque en Hervada hay un reconocimiento muy fuerte de la dimensión de la persona como ser que exige, va a primar la dimensión de que la cosa es suya y de que la cosa es debida sobre la dimensión de que la cosa es exactamente lo que se debe, ni más ni menos, o sea, prima lo suyo sobre lo igual. Eso es una apreciación personal mía. Lo otro que nos va a empezar a explicar Hervada es por qué la cosa suya puede darse. Y esta explicación pareciera innecesaria, pero como bien lo advierte Hervada en su libro ¿Qué es el derecho?, pues no es tan innecesaria dado que fue objeto de una crítica por el mismísimo Kant, que decía, ¿cómo puedo dar yo lo que es suyo? Bien, pues yo diría que esto es una cosa que experimenta cualquier persona a la que, por ejemplo, le han robado. Cuando a mí me roban, yo no digo, oh, el ladrón ha adquirido el derecho de dominio sobre lo que antes era mi reloj, sino digo, alguien tiene ilegítimamente mi reloj. Es decir, aunque eh, ese reloj está fuera de mi dominio físico, sigue siendo mío de alguna manera. La relación se extiende más allá del dominio físico. Sobre eso vamos a hablar porque quiere decir que la relación que existe entre nosotros y las cosas es una relación que va más allá del deseo y del poder y que sería lo que marcaría el dominio Neumann y que tiene un elemento racional. Pero de momento Hervás simplemente nos va a decir,
es un hecho social que todos tenemos una esfera de cosas que está, una esfera de cosas en nuestro dominio y que ese dominio puede verse interrumpido por la acción de otros o por cualquier otra razón puede verse interrumpido. Es decir, como les decía, es cierto que yo tengo una esfera de cosas, pero esa esfera de cosas está en constante interacción con los demás. En esa interacción, o bien puedo ser despojado arbitrariamente de esas, por ejemplo, me roban, o bien la cosa puede salir de mi esfera de dominio física, pero seguir vinculada a mí de alguna manera. Estas perras que tengo aquí se escapan y alguien las recupera. Han salido de mi esfera de dominio físico, sí, pero esa persona que viene marcadita y todo, si la encuentra, tiene que devolvérmela. ¿Por qué? Porque el dominio humano es algo más que el mero dominio físico. Si fuera equiparable al dominio animal que se basa solo en el deseo y en la fuerza, sería imposible predicar que una cosa que ha salido de mi dominio físico sigue siendo mía. Pero como hay en la titularidad de derecho un elemento adicional, un elemento inmaterial, un elemento que va más allá de la fuerza, y es la proyección de nuestra libertad y nuestra razón, entonces podemos predicar que las cosas que son nuestras salen de nuestro poder y en esa medida tienen que ser dadas. Bien, dice Herbada, no solamente esto ocurre, sino que digamos que esa acción de dar a cada uno lo suyo, nuevamente insiste, es una necesidad social, es una necesidad social reconocida en todas las épocas. Vuelve un poco a la idea inicial. Bien, Herbada, después de habernos dicho cómo es posible dar a cada uno su derecho, es decir, señalándonos que la objeción kantiana realmente no tiene fundamento porque las cosas nuestras pueden estar fuera de nuestra esfera de dominio efectivo, de nuestra esfera de dominio físico. Luego nos resalta que, aparte de que puede estar fuera de nuestro dominio físico, necesita ser restituido. Es una necesidad social que vuelva al dominio de sus titulares. Es decir, es posible que las cosas estén fuera del dominio, pero es necesario que vuelvan al dominio. Y para eso existe el arte del jurista. Ahora, después de haber dicho eso, nos va a volver otra vez a una reflexión sobre las virtudes. ¿Qué reflexión va a ser esta? Para que sea posible satisfacer esta necesidad, se necesitan dos virtudes. La primera, ya nos había hablado de ella, la justicia, la disposición de la voluntad a dar lo suyo, es decir, que las personas efectivamente quieran dar lo suyo, no quieran más de lo que les corresponde. Pero la segunda es un requisito previo a este, y es saber qué es lo que nos corresponde, porque claro, yo puedo querer dar lo suyo, pero si no sé determinarlo, pues va a fracasar este propósito. Entonces, al decir eso, Herbada nos introduce a una cosa que va a tratar más detalladamente después, que es que para que aparte de la justicia, para satisfacer esta realidad social necesitamos la prudencia. Esta es una virtud del razonamiento práctico que nos enseña, en este caso, a encontrar lo que es justo en casos concretos. Y justamente porque es una prudencia que tiene por objeto el jus, va a ser juris prudencia. Bien. Y luego nos va a decir que quienes va a empezar a caracterizar a los juristas justamente como estas personas que tienen la jurisprudencia o que tienen el ars juris y va a definir lo que ellos hacen como una forma de decir el derecho, es decir, su vocación es decir el derecho. A lo que está orientado el jurista es a señalar lo que es de cada cual en los casos concretos o también decir el derecho de un modo un poquito más abstracto, por ejemplo, escribiendo libros.
Pero Herbada es enfático en decir, incluso cuando lo están haciendo en ese modo más abstracto, hay una orientación, así sea mediata, hacia la resolución de casos. Y esto lo dice porque va a advertir que hay una especie de olvido ocasional en el modo en que se enfoca el oficio del jurista y el saber propio del jurista. ¿En qué sentido? Él va a señalar dos. Y no nos va a dar muchas explicaciones aquí, en parte porque esto se trata de simplemente la introducción. En primer lugar, la primera forma de olvido es exacerbar el carácter científico del derecho. Y esto ha ocurrido especialmente a partir del siglo XIX, aunque Herbada señala que ya en siglos anteriores había habido precedentes. ¿Quiere decir esto que el derecho no puede ser una ciencia? Por supuesto que no. Herbada durante mucho tiempo fue muy enfático en defenderse y considerarse a sí mismo como un científico del derecho. Lo que quiere decir es que esa ciencia tiene una orientación práctica. Es decir, es una ciencia cuyo objetivo no es simplemente, como diría Yering, mirar o explorar para siempre y por solo gusto intelectual, por solo gusto contemplativo, ese paraíso de los conceptos jurídicos, sino que incluso cuando es ciencia, tiene una orientación a la práctica. Pero eso no ha pasado, o no es lo común en las concepciones modernas de la ciencia del derecho, que muchas veces sí tienden a unos conceptualismos excesivos, tienden a tratar de convertirse en una versión de segundo grado, una mala imitación de las ciencias físico-matemáticas y tratan de convertirse muchas veces en teorías, simplemente teorías desconectadas de la necesidad social. Y en otros casos, acá Herbada no lo dice, hay una divergencia entre, sobre las finalidades de lo que hace el jurista, es decir, estudian leyes, interpretan las leyes, pero ¿para qué? Y aquí nos remite, la nota del pie de página, al estudio sobre los fines del derecho de Michel Villet en el compendio de filosofía del derecho. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí Villet va a decir que es una nota común de la modernidad o tender a una moralización total del derecho, eh, como o una moralización total del estudio del jurista o tender hacia una politización total del estudio del jurista. Ahora, Herbada jamás ha dicho que el derecho no tenga algo que ver con la moral y con la política. Por ejemplo, Herbada no ha dicho que el fin de la política, el bien común de la sociedad, sea totalmente ajeno al derecho. Pero lo que ha dicho es que el modo en que tiende a ese fin siempre empieza y tiene por objeto directo eh, dar a cada uno lo suyo. Es decir, eh, el jurista va a contribuir al bien común primero señalando eso básico, eso suyo de cada cual. Lo mismo no es que no es que la Herbada niegue que haya una relación entre el derecho y la moral, sino léanse, por favor, el capítulo sobre la norma jurídica en las lecciones propedéuticas, pero lo que sí va a decir es que directamente el arte del derecho busca la justicia, no cualquier bien, no todas las virtudes, sino directamente el objeto eh, del oficio del jurista es lo justo, lo debido a cada cual. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el análisis de esta introducción. Eh, Nuevamente, me interesa mostrar que Herbada está vinculando estos conceptos de lo justo, el concepto del derecho a una necesidad social y que aunque pareciera estar remitiéndose a una tradición histórica, realmente está mirando en el fondo de la experiencia social común y por eso me parece que es un autor especialmente realista entre los realistas. Y bueno, en la próxima entrega veremos el capítulo primero. Chao.